Vamos a compartir entonces en esta noche el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 14. Amén. Éxodo capítulo 13 versículo 14. Y para esto saludamos a nuestros amigos de FM Vida 101.7. Hermanos, a ellos les enviamos la bendición de Dios, que nos acompañen en la lectura, en el resto de la reunión, y también a todos los amigos de Cablevisión que siempre nos acompañan cada día en la compartir de la palabra de Dios. Éxodo 13, 14, la escritura dice así: Dios habla, es Dios el que está hablando, y Él dice estas palabras: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Les dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. El tema de este mensaje se llama, o dice, se titula, Saliendo de la casa de servidumbre. La Biblia, la palabra de Dios, y en especial manera este libro de Éxodo, cuando usted lo lea, no lo lea más con la mente de historia religiosa o historia del pueblo de Israel. Se hace necesario que empecemos a tomar los hechos históricos, las intervenciones directas de Dios en los asuntos de la historia del pueblo de Dios, Israel, como hechos proféticos para todos los tiempos hasta el fin de los días. Nosotros no podemos solo contar lo que ocurrió en el Éxodo o en aquel hecho cuando Israel estuvo esclavo por 430 años en Egipto. Necesitamos saber que Dios, con esa intervención, con ese actuar en la nación de Israel que estaba esclava en la casa de servidumbre en Egipto, Él hizo un acto profético que tiene que ver con las generaciones venideras. Lo que Dios hace tiene trascendencia eterna. Cuando Dios pone en marcha la vida, no se detiene y entra en el ámbito de la eternidad. A veces a nosotros nos cuesta hablar de estas cosas porque tenemos una estructura pensante, tenemos una formación pensante acerca de los sucesos de la Biblia como hechos históricos. Y es verdad, pero eso es una parte. Dentro de ese funcionar o de esa acción, de ese suceder histórico, Dios ha puesto cuestiones proféticas espirituales que se van a cumplir en el desarrollo de la historia de la humanidad y llegaron hasta nosotros. Y cada vez que Dios dijo, recuerden los hechos, cuenten las cosas que sucedieron, que yo hice en medio de ustedes, cada fecha que ustedes hablen de eso, se va a activar de parte de Dios una porción espiritual de liberación como la que ocurrió en el Éxodo. Amén. El Éxodo no solo fue para Israel. El Éxodo fue una muestra de que Dios libera a todas las personas de la casa de servidumbre. Amén. En este tiempo, la palabra de Dios nos está diciendo claramente que hubo un suceder y que empezó un día que no fue cualquiera. No empezó ni ayer, ni antes de ayer, ni va a empezar mañana, ni pasado, sino fue un hoy, una hora. Este suceso del cual estamos leyendo en el capítulo 13 de Éxodo, comienza en el capítulo 3, cuando allí Dios le aparece a Moisés. Para Moisés aquel día era un día más. Para Moisés aquel día era su día de trabajo, era su rutina diaria. Él llevaba 40 años en el desierto, así que cuando uno se acostumbra por muchos años a hacer algo, entra en una rutina automática que lo puede hacer, como decimos muchas veces, de ojo cerrado. Para él aquel día era un día más. Él había visto prenderse fuego montones de zarza en el desierto. Él había visto
un montón de situaciones, espejismo que ocurren en el desierto, pero aquel día ocurre algo especial. Él ve que la zarza, la plantita esa media seca, media pachucha que hay en el desierto, que resiste a la sequía, se estaba quemando. Bueno, se va a terminar de quemar, pero seguía ardiendo y no se quemaba. Y seguía ardiendo y no se quemaba. Dice, voy a ver qué pasa ahí, que eso va a ser como una hora que está ardiendo. No puede ser, se tenía que haber consumido. Entonces él va ahí, en su mente, en su condición de rutina. Mira, ¿qué pasa acá? Y de pronto Dios habla con él. Y él habla y le da una directiva extraordinaria. Para Dios era un día muy especial aquel día. Para Moisés no tanto, pero para Dios aquel día era muy especial, porque él en su agenda lo tenía marcado con hora, con lugar, con personas. Él tengo un encuentro, tengo una cita con Moisés en el desierto del monte de Horeb a tal hora y yo tengo que hablar con él. En la agenda de Dios estaba indicando aquello. En la agenda de Moisés era un día más. Como tantos que había pasado, 40 años, así que ¿qué había que indicara que aquel día iba a ser diferente? No sé, ya conocía todos los ambientes, todos los secretos del desierto, pero para Dios no fue así. Así que Dios habla con él. Epa, Dios, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Y acá estamos en el desierto. Bueno, Moisés, yo te quiero decir que hoy yo tengo una cita contigo y te quiero dejar un mensaje. Vamos a leer el mensaje. Versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Éxodo. Dios habla con Moisés, tuvieron su charla, le dice quién es Dios y habla con él. Capítulo 3, versículos 7 y 8 de Éxodo le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esa tierra era la tierra más rica y sigue siendo en este tiempo la tierra más rica del planeta, la que más abundancia tiene, la tierra donde fluye leche y miel. Moisés había escuchado eso cuando era niño, lo vivió en su casa y un día creyó que eso era verdad, pero metió la pata, como sabemos. Así que después de 40 años en el desierto, para él, esa esperanza era una cuestión ilusoria. Para él era como que su deseo y el deseo de ver a su nación libre y cumplida la promesa de Dios, era como que la burocracia del cielo había cajoneado la promesa de Dios y ahí quedó en el olvido. Andá a saber cuándo va a ocurrir. Pero Dios le dice: hoy vengo a hablar con vos, porque yo tenía esta fecha marcada para iniciar lo que siempre dije que iba a hacer con el pueblo de Israel, al cual tú perteneces. ¿Y qué dice Moisés? Yo creo que sí, pero no sé si va a ser tan así como vos decís. Fíjate dónde estoy yo. 40 años hace que estoy acá. Y si yo voy allá y les digo: vos sabés que Dios me mandó, que viene, ¿qué les digo? ¿Qué me van a creer? Empezó con los problemas que todos tenemos cuando no sabemos que Dios tiene una agenda con una hora, con un día, con un lugar, con una palabra que Él quiere activar en nuestras vidas. Vivimos la religión, vivimos el cristianismo, somos los evangélicos como que se dicen, pero vivimos nuestra vida a nuestra manera y no sabemos que en cada cita de Dios, Dios tiene su agenda, con sus años, con sus meses, con sus días, con sus horas, para activar las cosas que Él dijo que iba a cumplir en nuestra vida.
Amén. Cuando uno vive la vida así, probablemente todo le suene como que sí, puede ser, pero andás a ver cómo. Y eso es lo que le dijo Moisés a Dios. Era tal el pesimismo que había vivido por tantos años, era tal la frustración que nunca creyó que podía algún día pensar de que Dios podía usarlo otra vez a él. Terrible. ¿Sabe por qué? Porque él había quedado en su propio encierro, en su propio olvido. Y Dios no vive encerrado ni se olvida de las cosas. Dios tiene sus tiempos. Dios determina las horas. Y Dios decide cuándo Él va a descender. Y cuando Él desciende, agárrate Catalina, como dicen, ¿no? Cuando Él desciende, yo voy a descender. ¿Sabe qué significa eso? Dios no dijo a un ángel, anda, hablale ahí a Moisés. No. El compromiso de Dios es directo, es personal. A Dios le gusta hacer las cosas por su propia cuenta. A Dios le gusta manifestarse en la realidad de las personas, en la situación que sea, en la condición que sea. Dios dice, hoy vamos a empezar un trabajo de liberación. Y vos vas a ser el agente de cambio. Yo, sí vos, pero no sé hablar. Y bueno, y toda la historia ahí que le hizo a Dios. Y Dios se le fue subiendo la mostaza, que en algún momento lo retó y puso punto, porque si no me parece que lo iba a cocinar junto con la zarza aquel día. ¿Cuántas veces llevaremos a Dios a ese punto donde dice, ¿cuándo será el día que me escuche esta persona? ¿Cuándo será el día que me entienda? ¿Cuándo sería el día que se dé cuenta que es el momento oportuno, que llegó la hora, que yo decidí poner en marcha? Y aquel le dijo, y bueno, yo voy. Si pasa, pasa. Pero Dios no se dejó afectar por el pesimismo de Moisés. Dios se determinó a cumplir su palabra. Y es esto lo que ocurre en este tiempo, hermanos. Dios se determinó a cumplir lo que Él dice en su palabra. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién cree esto? Amén. Bueno, si usted cree eso, empecemos a dejar de lado todos nuestros porqué y nuestros pesimismos, y que si llueve, y que si hay tormenta, y que si no tiene plata, que le falta el llamamiento, y que todas estas historias que yo no sé de dónde las hemos sacado, pero están muchas veces en nuestra vida. Y entonces Moisés llega a aquel lugar y habla con el pueblo de Israel y le dice, Dios me envió diciendo que este año, en este mes, vamos a salir libres de esta tierra, porque Él ha decidido a librarnos. Y se pusieron felices, se pusieron contentos. Entonces, Dios se mueve. Dios se mueve. Diga conmigo, Dios se mueve. Y si Él se mueve, a ver, Dios se mueve. Y si Él se mueve, yo me muevo con Él. Amén. Hay que ponerse ahí en el mismo movimiento de Dios. No hay que echar retranca para atrás. Hay que ir para adelante. Porque cuando Dios se mueve, Él lleva una palabra para la gente que vive en servidumbre. Más o menos tenemos la idea de lo que significa servidumbre. El pueblo de Dios estaba en servidumbre. En dura servidumbre, dice. La servidumbre es un estado que se lleva, ¿no? Y por su trabajo, por su desempeño, uno sabe que está en servidumbre. Tiene que hacer lo que se le dice. Está obligado a hacer lo que se le dice. Y como se le dice. No puede hacerlo de otra manera. Si se retoba un poco allí, va a cobrarlo. Eso es lo que le ocurría a Israel. Pero la servidumbre de Israel llevaba 400 años. Ya estaba naturalizada en ellos.
nacían en servidumbre, crecían en servidumbre, se hacían de novia en servidumbre, se casaban en servidumbre, tenían hijos en servidumbre y se morían en servidumbre. Para ellos vivir en servidumbre era el estilo de vida cotidiano. No había otro desempeño para el desarrollo del diario vivir de ellos que no sea una vida en servidumbre. Y aquel hombre de Dios les dice: Dios me envía a ustedes a sacarlos de casa de servidumbre. No dice de la tierra de Egipto. Si bien en la tierra de Egipto donde estaban, les dice: cuando ustedes le tengan que contar a sus hijos qué es esta fiesta que estamos celebrando, ustedes le dirán: es el día que el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Quiero que piense un poquito en esto. Egipto era la tierra, estaba gobernada por un señor que se llamaba Faraón. Su título tiene dos aspectos muy importantes. Faraón significa, el original de la palabra faraón, significa dueño de casa grande. Fíjate que los faraones tenían casas grandes, tenían monumentos grandes, todo grande. Usted ve, dice una obra faraónica, entonces está hablando de cosas muy grandes. Él era el título, su persona, pero él tenía también una personalidad, un título con estatus espiritual. Faraón no solo era un gobernante, un administrador de los bienes de una nación, sino que él tenía un estatus espiritual de Dios. El nombre Faraón en dibujos, vio que los egipcios escribían en jeroglíficos, en esos dibujitos que significaban algo. Él estaba representado por dos cosas. El ojo que todo lo ve, ese ojito que parece que tiene como una lagrimita así, ese ojo significa el ojo de Faraón. Y usted veía la foto de Faraón, el ojo pintado. Era el único ser de todos los hijos de Egipto que tenía el ojo pintado. Eso tenía que ver no con una estética, sino con una investidura espiritual. Y su boca pintada, aparecen muchos labios, muchas bocas bien gruesas, que quiere decir la boca que gobierna. Así que Faraón tiene una figura como personaje de que él tenía un lugar donde la gente podía habitar, una casa bien grande, pero él lo veía todo y gobernaba todo con sus palabras. Y entonces este señor había puesto leyes, maneras de vivir a cada uno, un sistema de gobierno que toda persona que no era nativo de la sangre de los hijos de Egipto, de los faraones, tenían que ser sirvientes. Y entonces ellos servían. Israel creció como nación, se hizo grande y de pronto vieron que había que tomar otras medidas. Así que el faraón los pone en la servidumbre de la construcción, en el desarrollo de todo el sistema constructivo de Egipto. Ellos eran buenos ingenieros, buenos constructores, los israelíes, sabían mucho de las matemáticas, eran inteligentes, hacían las cosas con precisión, eran responsables, eran comprometidos con su trabajo. Y entonces eso los hizo idóneos para el trabajo. Pero sobre ellos, Faraón tenía sus ministros. Los ministros se llamaban exactores. Los exactores no era gente mala, eran funcionarios públicos. Aquellos funcionarios públicos estaban encargados de que lo que decía el faraón y lo que el faraón quería que se cumpla en su visión como mandato, ellos lo llevaban a cabo. Eran muchos, no eran pocos. La gran mayoría de los que trabajaban, que eran egipcios por naturaleza, ellos trabajaban allí. Así que ellos tenían la legalidad para llevar adelante las órdenes del faraón. Y si a alguno se le ocurría la bendita y maravillosa idea de decir: yo no hago caso al faraón, a mí el faraón aún me manda, yo me mando solo, ellos tenían maneras de llevarlo adelante. ¿Cuál era? Tenían dos sistemas muy simples pero muy eficaces. El primero era la opresión psicológica emocional. Usted sabe que la opresión psicológica emocional quebranta las voluntades de las personas.
Entonces estaban los que decían, no, a mí usted no me manda. Un día se levantaba una familia, usted acá no viene, no lo conocemos, somos israelitas, hijos de Dios. ¿Ah, sí? Muy bien. Entonces el tipo venía con otros, tenía orden y se llevaba a los hijos. Ajá. ¿Usted quiere ver a sus hijos? Sí, ¿por qué me lleva a mis hijos? Porque el faraón dice, yo me llevo a sus hijos. ¿Usted va a hacer caso, sí o no? No. Y cuando le tocan los hijos, le tocan la fibra más íntima de su vida. No, por favor, no. Bueno, ¿usted no quiere que yo lleve a su hijo? Bueno, ahora ¿sabe qué vamos a hacer? Su hijo va a estar un tiempo con nosotros y usted va a ganar la mitad de lo que venía ganando. Te oprimían al punto de quitarles la vida. Tenían esa autoridad los exactores. Y si no funcionaba por ahí, andaba el palo, como decimos, ¿no? Venía el garrote. Por eso cuando Moisés se aparece allí con Aarón, su hermano, y le dicen al faraón, Faraón, Dios nos manda a que deje salir al pueblo de Dios a servirle al desierto. ¿Qué? Dicen. No, ¿quién es Jehová para que yo? ¿De dónde sacaron eso? Ustedes están vagueando, ustedes están holgazaneando mucho. Acá vamos a tener que apretar. Y los apretó. Casas de servidumbre empezó a hacer aquello. Una servidumbre férrea, una servidumbre dura. Y aquellos estuvieron bajo una servidumbre como diciendo, ¿para qué apareciste, Moisés? Lo único que viniste a hacer es a complicarnos la existencia. Y se enojaron con Moisés, pero Moisés sabía quién lo había mandado, con qué autoridad lo había mandado y para qué. Y bueno, allí tuvo la discusión, las señales y todo aquello. Pero Dios tenía marcada en su agenda una hora de un día muy especial. Nosotros conocemos la historia, es la Pascua. Pero a mí me encanta cómo el Señor, Éxodo 11, por favor, 4, Éxodo 11, 4, escuche aquí lo que dice. Dijo pues Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y toda la historia que sigue por delante. ¿A qué hora? A la medianoche va a ocurrir esto. Yo voy a salir y me voy a ocupar de Faraón y de su gente. No te hagas problema. A esa hora yo voy a aparecer. Cuando Dios da tiempos, da horas, da lugares, las cosas no van a ocurrir. ¿Y si no viene? ¿Y si no pasa? ¿Y si está nublado? ¿Y si llueve? Y nosotros tenemos muchos y. Pero Dios dijo, a la medianoche de ese mismo día, yo voy a darme una vueltita. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? ¿Entiende un poquito qué es lo que está diciendo Dios? ¿Quién me va a impedir a mí que yo pueda hacer lo que dije que iba a hacer? ¿Qué es lo que puede ocurrir que yo no me impida a mí hacer lo que dije? Yo me voy a mover, yo te voy a sacar. Y cuando llegó la hora, nadie lo pudo parar. Nadie lo pudo parar. Amén. Es terrible, hermanos. Para mí fue algo muy fuerte. Porque nosotros estamos esperando que se den las condiciones. Como que el pronóstico tiene que estar más o menos a favor de que lo que Dios diga se va a cumplir. Pero eso nos predicó por años la religión. Por siglos. Fue un machacador de las mentes y de los corazones. No.
No, este es el último tiempo, así que no esperen nada de bendición de Dios, no esperen nada de que esto mejore, y no esperen nada, y no esperen nada. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Escuchó alguna vez las profecías de Jesús? Dios dijo que sí, que el mundo que no conoce a Dios seguiría sufriendo las consecuencias, y en medio de ese mundo íbamos a estar nosotros. Pero si uno o más se atreven a creer de que Dios va a seguir cumpliendo lo que Él dijo, no hay fin del mundo que lo pare. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero hablar mucho de la historia de lo que le pasó a Faraón y a Moisés. Quiero hablar un poquito de lo que nos sucede a nosotros. Hemos tenido una experiencia con Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos aseguró de que nos ha hecho verdaderamente libres en Cristo Jesús. Él nos asegura de que no hay ninguna atadura que nos impida para caminar siguiendo a Jesús cada día de nuestra vida. Y cuando Jesús se movió y sus discípulos se movieron con Él, fueron un equipo indestructible, imparable, hicieron la obra de Dios, llenaron con el Evangelio toda la tierra. Pero muchos de nosotros todavía estamos atados al yugo de la servidumbre. Y es eso lo que el Señor quiere romper, pudrir a causa de la unción, como dice la Escritura. Romper con el yugo de la servidumbre. Aquellos habían nacido en servidumbre. Habían vivido generaciones. El abuelo ya había estado, el bisabuelo, el tatarabuelo estaba con la foto del yugo. Él dijo, y todos venían con el yugo. Guardaban de recuerdo el yugo del abuelo y ellos se lo ponían. Es de tu abuelo, ponételo. ¿Cuántos de nosotros, teniendo a Cristo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros? No, seguimos con el yugo nuestro. No, yo soy así. Y uno es como es. Y estamos ahí atados a nuestros propios prejuicios, pensamientos, carácter y actitudes, a las cuales el Señor dice, a esta hora, hoy, yo las voy a sacar de tu vida para que camines con autoridad, para que camines con autoridad, para que te muevas junto conmigo y vas a saber que nadie nos va a detener. Amén. ¿Sabe que la historia es media parecida todavía? Vamos a la iglesia todos. Esta semana, vamos todos. Llega la hora de venir al culto, ¿quién viene? Y para que no quedar mal alguno, viene de la familia. No, la nena se tuvo que estudiar para inglés, qué sé yo. Y tu marido, viene recansado. Y la señora, no, se quemó el dedo con la plancha. Y no, porque hoy fuimos a hacer los mandados allá a la otra punta del pueblo. Tuvimos que ir al hospital, hoy nos levantamos a las 6. A las 6 se levanta para ir al hospital. Pero vení para el culto, camina 8 kilómetros, va y viene, no le duele el juanete. Ahora llega la hora del culto, sí, de hoy a las 6 fuimos, todo. Faraón dice, bueno, vas a ir. Yo te voy a dar un buen argumento, vas a ver que no vas a ir al culto. Y no, porque esta semana fulana me dijo una cosa y a mí me cayó re mal. No, a mí el pastor nunca me dice que cante los coritos, por eso no voy. Y ahí te piden el diezmo y nada, porque lo que pasa ahí es que siempre hay un pero. ¿Sabe quién es? Es el faraón, que decreta palabras sobre su vida para que usted no venga a buscar la gloria y la presencia de Dios. Dios dice, en este tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es el tiempo que hay que venir a buscar a ser lleno de la presencia de Dios. No hubo otro tiempo, no sé. Lo que yo le digo que llegó la hora. Y a la medianoche de este mes, Dios va a pasar buscando
casa por casa. Y la que esté cubierta con la sangre de Cristo es la que va a estar cubierta con la bendición de Dios. Y la que no esté cubierta, Faraón tiene muchos sistemas, están los exactores, tiene sus fulanos que viene así, no, vos vas a ir al culto, ¿no? Porque a veces se nos va el chifle. En el momento no queremos ir más al culto, no predico más, no canto más, no danzo más, pero por ahí se pasa y sabemos que lo que teníamos como razón para no hacerlo se borra, se va. Entonces vamos. Entonces, ¿quién uno de la casa? ¿No era que estabas enojada con fulano? Siempre hay uno que te complica la vida. ¿Y no era que estabas enojado con el pastor? Le tenés miedo al pastor, se chupa media del pastor. Sí, yo lo viví, querido. Yo lo viví. Había gente que me sembraba palabras y vos le chupas las medias Cervantes. Pero cuando entendí que el que me había llamado era Dios, le dije, diablo, chao. Yo voy a servir a Dios en cualquier situación. Y yo voy a estar a la hora que tú pases. Y cuando tú pases, yo me voy a mover contigo. Y ahora yo me estoy moviendo con mi familia, con Él. Y el Señor nos llamó a nosotros a movernos en este tiempo para conquistar esta ciudad para la gloria de Cristo. Y vamos a hacer cada cosa que el Señor nos dijo que vamos a hacer en este tiempo. Porque no va a haber ni frío, ni calor, ni inundación, ni guerra mundial, ni los coreanos del norte, ni los del sur, ni los de costado, ni de aquí, ni de acá, ni los misiles de nadie. Porque Dios está en control de todas las cosas. Dios es el que está en control de todas las cosas. Él va a hacer abrir las puertas donde no hay puertas. Él va a abrir caminos donde no hay camino. Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Es Él. Muévase, levántese, haga la obra de Dios y Dios estará con usted.